Esta semana vamos a terminar nuestra serie llamada Sin Ofender. Es nuestra serie sobre no ofenderse. ¿Y cuántos de ustedes han disfrutado esta serie hasta ahora? Sin ofender. Y así la comenzamos con Brandon. Él habló sobre cómo no ser dramático y luego hablamos sobre cómo no echar la culpa a otros. La semana pasada hablamos sobre no saberlo todo. Así que no llenes los vacíos con los que no sabes. Y sería una lástima que no habláramos de cómo no amargarnos. Así que hoy vamos a hablar de cómo ser mejores y no amargados. Y hoy vamos a hablar sobre qué es exactamente la amargura, de dónde viene, a qué conduce y cómo deshacerse de ella. Y vamos a definirla rápidamente. Esta es la definición más médica y psicológica y vamos a ver también la parte bíblica. Pero cuando hablamos de ella en la cultura actual, y creo que es importante definirla porque esto es lo que la mayoría de la gente quiere decir con lo que es la amargura. Y es una definición como tal, pero cuando hablamos de ella en la cultura actual, y creo que es importante definirla, es cuando alguien dice que siente amargura por algo, se trata de ir a acumularla con el tiempo. Y es una emoción secundaria distinta de la tristeza, la felicidad, el miedo, la ira, la sorpresa y el disgusto que puede surgir consecuencia de un insulto o una ofensa. Cuando la gente habla de amargura se refiere a la acumulación de ira, disgusto o todo tipo de emociones. Ahora uno piensa que cuando una persona deposita su fe y confianza en Jesús, si va a la iglesia durante un tiempo, si es seguidor de Cristo durante algún tiempo, crecerá. Y uno piensa que el tiempo equivale a crecimiento en la vida cristiana. Pero quiero que sepas que esa ecuación es necesariamente cierta. Puedes depositar tu fe y confianza en Jesús, puedes ir a la iglesia, puedes participar en las actividades de la iglesia y aún así no crecer espiritualmente y tu crecimiento podría estancarse. Y creo que una de las principales razones por las que el crecimiento personal se estanca es la amargura, porque la amargura ha echado raíces en nuestros corazones y quiero que identifiquemos dónde se encuentran esas raíces. Porque cuando las eliminemos, o mejor aún cuando el Espíritu Santo arranque eso de raíz, entonces podremos aplicar correctamente lo que sabemos y podemos crecer. Puedes saber muchas cosas, puedes experimentar muchas cosas cristianas, pero tu crecimiento en semejanza a Cristo se ha estancado debido a la amargura. Ahora, cuando era limpiador de ventanas, ya he mencionado eso, en esta iglesia, trabajaba algunos días durante la semana. Lo hice porque en ese entonces era estudiante de tiempo completo, lavaba ventanas para pagarme la universidad y recuerdo que en un momento dado tuve que tomarme un fin de semana libre. Y si nos tomamos un fin de semana libre tenía que invitar a alguien a mi territorio, estaba obligado por contrato a trabajar en el área de Chicago y no podía lavar ventanas en el territorio de otra persona, ni viceversa, menos que lo invitara como un subcontratista. Ya conoces todas las obligaciones contractuales, ¿ok? Hay una razón. Entonces llamé a este tipo que conozco y le dije, oye, sabía que estaba en un territorio adyacente y le dije, necesito volver a Iowa, tengo un familiar enfermo y necesito ir a visitarlo. ¿Lavarás por mi cuenta? Y él dijo, sí, por supuesto, y lo estuve muy agradecido y pude viajar ese fin de semana y todas mis cuentas fueron lavadas. Luego, un par de días después, mi jefe me envió una copia oculta de un correo electrónico que recibió del tipo que estaba cubriendo mi ruta. Y en esa copia oculta noté que este tipo que había cubierto mi ruta básicamente me estaba dejando en la estacada. Y dijo, oye, no creo que Andy esté lavando según los estándares de nuestra empresa. ¿Y sabes qué? Creo que estos clientes están bastante enojados con Andy. Y yo estaba horrorizado cuando lees algo así, te enteras de esto en un lugar de trabajo, el corazón empieza a latir como, oh Dios mío, soy esta persona, he pasado por alto cuentas. Y mi jefe hizo su debida diligencia y fue y habló con nuestras cuentas. Y simplemente se quedó allí y miró mi trabajo, como era mi trabajo, y me dijo, Andy, a tus clientes les encanta el trabajo que haces. Y le dije, bueno, gracias. Y no entiendo por qué diría eso tu amigo. Bueno, en realidad en el correo electrónico que recibió, para mi horror, dio un giro inesperado. Y dijo, si Andy no está a la altura, con gusto me haré cargo
de su ruta. Estaba intentando quedarse con mi territorio y eso me molestó mucho y nunca más lo volví a tener como suplente. Pero el caso es que él no sabía que había recibido ese correo electrónico, así que cada vez que este tipo me veía, se me acercaba y me decía: Andy, ¿cómo estás? Oye, estás haciendo un gran trabajo y qué bueno. ¿Y cómo está tu vida? Pero estoy pensando en mis adentros, yo sé lo que hiciste. Y sabes, incluso después de dejar de lavar ventanas, recordaba ese momento cada vez que había una inseguridad en otro lugar y pensaba de lo que pues me decía mi jefe y siempre me enojaba. Y sí, hay drama en todas partes. Y no tienes que ser parte de eso, pero el drama intenta colarse en cualquier parte, incluso en el mundo de la limpieza de ventanas. Entonces, cada vez que pensaba en él, incluso años después de haber dejado de ser limpiador de ventanas, me ponía rígido diciendo: esa persona, no puedo creer lo que estaba intentando hacer. Y me di cuenta que incluso después de ser un limpiador de ventanas, incluso después de ser irrelevante y por el resto de mi vida, eso seguía afectando mi corazón. Y cuando dejas las cosas de tu pasado, incluso las cosas que ya no están activas en tu vida, se llenan de amargura y muchas otras cosas más también. Y se convierte en el filtro a través de la cual ves todo lo demás en tu vida, cada interacción, tal vez incluso la forma en que crees que Dios te ve, cómo hablas con la gente y cómo piensas. Desarrollamos memoria muscular, una forma de relacionarnos con los demás que se ve influenciada por las decepciones que hemos sufrido en el pasado. Y en la amargura es una raíz amarga que se arraiga en el corazón y nos hace ver las cosas de una manera muy distinta. Y quiero que hoy podamos arrancar estas raíces de amargura de nuestros corazones. Y así podremos eliminar el filtro de la amargura que nos impide ver las cosas con claridad. Así que podemos verlo esto también en la Biblia, en Hebreos 12:15. Los invito a que abran sus Biblias ahora mismo, aparecerán en la pantalla también, pero si nos acompañan cada semana pueden consultarlo en su aplicación o en su Biblia. Y hoy voy a hacer referencia a estos versículos con frecuencia y puede que aparezca o no a la pantalla cada vez que los mencione. Así que trabajemos juntos con el texto. Si tienen una Biblia abierta o una aplicación de la Biblia abierta, pueden hacerlo. Entonces empecemos con Hebreos 12:15. La Biblia tiene mucho que decir sobre la amargura que echa raíces en nuestro corazón. Hebreos 12:15. Asegúrese de que nadie se quede corto de la gracia de Dios y que de ninguna raíz de amargura brote, causando problemas y contaminando a los muchos. La Escritura nos advierte que la amargura no es algo insignificante que todos hacen. Es un peligro real y presente en nuestros corazones. Entonces, la pregunta que tengo es: ¿dónde está la amargura apoderándose de tu corazón esta mañana? Ahora, cuando piensas así, es fácil descartar esta pregunta porque inmediatamente piensas en la persona más amargada de tu vida y piensas: yo no soy como ellos. Bueno, no se trata de comparaciones. Si no queremos vivir resentidos, dejaremos de compararnos con los demás y así incluso un poco de resentimiento, incluso un poco de amargura crecerá en tu corazón. Entonces, ¿qué es eso que te viene a la mente? Que acelera un poco tu ritmo cardíaco, que te hace repasar y revivir lo que se dijo, lo que sucedió. La amargura está profundamente arraigada. A menudo se trata de un resentimiento subconsciente que surge de esas palabras que te dijeron y que ahora actúa como una raíz venenosa que frena tu crecimiento espiritual y emocional. La amargura puede generar comportamientos negativos observables en tu vida, pero por cierto, si observas comportamientos amargos que otras personas pueden percibir, quiero que sepas que la amargura está profundamente arraigada en tu corazón, porque comienza en la quietud en tu interior antes incluso de que te des cuenta. Y esa amargura te consume desde adentro, es como un cáncer. Y de hecho, la amargura viene también de la ofensa. Así que vamos a hablar qué es la amargura y de dónde viene. La amargura viene de la ofensa. Hebreos 12:14, vayamos al versículo 14.
Retrocedemos un versículo y el autor de Hebreos nos anima a buscar la paz con todos y la santidad. Sin ella nadie verá al Señor. Aseguremos de que nadie se quede corto de la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brote causando problemas y contaminando a muchos, ¿ok? Entonces se nos ordena, de hecho, buscar la paz. Volvamos a verlo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Busquen la paz. Esa palabra buscar o perseguir podría traducirse como ánimo. Estar ansioso significa tener una mentalidad de paz. No se llega a la paz de repente. De repente la paz es una decisión. Tu respuesta inicial será luchar contra ella, reprimirla y enojarte por dentro. Pero la paz es una mentalidad. Necesitamos buscarla. Buscar la paz. La paz no es disensión ni rivalidad. Más bien es el vínculo que une a la familia, los amigos y a la casa de Dios. Y la palabra paz se usa repetidamente en las Escrituras, de hecho más de 400 veces. La palabra de paz en el Antiguo Testamento es traducida como shalom. Es una palabra que se escucha a menudo incluso en la cultura israelí actual. Es un saludo de paz, una palabra que establece una relación entre dos personas, una palabra que establece una relación entre nosotros y Dios. Cuando depositamos nuestra fe y confianza en Jesús, dejamos de ser enemigos del Señor, entramos en el shalom del Señor, la paz del Señor, porque nuestra relación con Él se ha restaurado. La paz es la seguridad y la confianza, la cual está directamente relacionada con nuestras acciones y actitudes hacia Dios. Y solamente podremos tener esa paz o ese shalom con nuestro Señor Jesucristo. Y debemos esforzarnos para vivir en paz y permitir que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. ¿Y con qué frecuencia piensas en eso? Que hoy necesito ser una persona de paz. Hoy necesito ser una persona que busca el bien de los demás y los edifica en Cristo. Colosenses 3:14 dicen, por sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto de la unidad, y dejen que la paz de Cristo, a la cual también fueron llamados en un solo cuerpo, gobierne sus corazones y sean agradecidos. Ahora, hay que reconocer que existe la falsa paz. Cuando la gente proclama la paz, dice que hay que hacer ciertas cosas para conseguirla. El mundo predica que si compras esto te dará paz interior, que si tomas esta sustancia o tienes esta experiencia, vas a alcanzar esa paz absoluta. Y bueno, sabemos que todo en este mundo nos falla. Todo aquello que se presenta como una salvación sin Cristo es una paz falsa. Hay quienes proclaman una paz sin Dios, eso no es paz absoluto. Por cierto, a veces la gente busca la paz mediante divisiones, ira, amargura u otras artimañas del diablo. Pero eso no conduce a una paz, sino a más conflictos. Debemos buscar la paz que proviene de Dios, y cuando la paz de Dios nos gobierne, no gobiernan nuestros corazones, estos librarán una guerra carnal con ira, ambición egoísta e inseguridad contra los demás, especialmente con los que te han herido. Y dicho sea de paso, si vives resentido porque alguien te hirió, empezarás a herir a otros, pues los miras a través del prisma de ese resentimiento. Romanos 12:17. No devuelvan mal por el mal a nadie. Procuren hacer lo que es bueno a los ojos de todos. Y si es posible, todos digan, si es posible, vivan en paz con todos. La paz es una elección y no puedes obligar a nadie a vivir en paz. Puede que sea imprudente toda su vida. Eso no significa que debes responderle con la misma intensidad, con ese ira. Debemos ser personas que respondan pacíficamente incluso cuando otros no lo hagan. Habrá ocasiones en que quienes te lastimaron no buscarán la paz, no admitirán su error, incluso podrían repetir sus acciones, puede que su postura no sea la de la paz, pero eso no te da derecho a la venganza. Quizás tengas que poner límites estrictos a estas personas, pero buscas la paz incluso con límites, amando a tus enemigos, y como amas a tu enemigo, no devolviendo mal por mal, sino también puedes orar por ellos, orar por tus enemigos, ora por quienes están en tu contra,
para que Dios ablande sus corazones, que Dios no permita que la amargura entre en tu corazón y que los veas. Incluso si te han tratado muy mal, sigues siendo personas hechas a imagen de Dios. Esto significa que si no liberas ese resentimiento, comenzará a dominar tu corazón y tus emociones seguirán reviviendo ese dolor. Puedes entregárselo a Dios y liberarlo, o puedes revivirlo. Tienes una opción, entregárselo al Señor o revivirlo en tu corazón porque duele. Y por cierto, cuando revives el dolor en tu corazón, tus emociones intentarán arreglarlo. Y tus emociones se convertirán en el Señor. Se convertirán en las líderes de tu vida. Y cuando tus emociones se convierten en el Señor y las líderes de tu vida y no el Señor mismo, te amargarás. Estamos destinados a buscar la paz. También notamos aquí en el texto que no solo debemos buscar la paz con todos, sino también la santidad. La paz y la santidad son dos caras de la misma moneda. La palabra santidad no significa que nos volveremos impecables en esta tierra. Si alguien afirma que ahora está libre de pecado, he escuchado a algunas personas afirmar esto antes o afirmar que esa es la búsqueda y que todos podríamos volvernos impecables. Así que no podemos. Y no podemos porque nadie está libre de pecado en esta vida. Todos necesitamos permanecer en la gracia y el poder de Jesús. Pero la realidad es que el hecho de que no podamos alcanzar la perfección en esta tierra no significa que no busquemos la perfección de Jesús y no nos parezcamos cada vez más a Él. Y por lo tanto, la santidad es un crecimiento continuo. Siempre que vemos la palabra ser santo, nuestro estándar es la santidad de Dios. Lo que significa que debemos esforzarnos constantemente por parecernos más a Jesús y crecer en semejanza a Cristo. Y teológicamente a esto lo llamamos santificación. Pero no puedes crecer en semejanza a Cristo si la paz del Señor no gobierna tu corazón. Si te ofendes fácilmente, si guardas rencor, si criticas a las personas o demás, sencillamente no puedes crecer. No puedes. Puedes crecer en el conocimiento de Dios. Puedes crecer en una participación cristiana, pero no en santificación. Y esta consiste en asemejarse cada vez más al carácter de Jesús. Y por eso resulta tan perjudicial para el cuerpo de Cristo cuando vivimos vidas hipócritas. Y vivimos conociendo las cosas del Señor, conociendo las respuestas, pero sin permitir que guíen nuestros corazones ni nuestras acciones. Ahora, nadie es perfecto y no nos vamos a juzgar a unos a otros. Nos vamos a animar unos a otros, pero debemos saber que el conocimiento y la participación no equivalen a la santificación. La santificación solo ocurre cuando aplicas lo que sabes en tu corazón y comienzas a dejar que fluya y manifieste en tu vida. Y veamos el versículo 15 de Hebreos y capítulo 14. Y vemos aquí, vamos a poner eso de nuevo en la pantalla. Capítulo 14, versículo 15. Y me di cuenta de que el texto dice 12, en realidad es capítulo 12, lo siento. 12, 15. Ok, muy bien. Y dice: asegúrense de que nadie se quede corto de la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas y contamine a muchos. Cuando dejamos de vivir con gracia hacia los demás, olvidamos la gracia que Jesús nos dio y como resultado el pecado arraigado en la amargura se apodera de nuestro corazón, echa raíces, y creo que es importante que hablemos un poco sobre las raíces. Podemos hacerlo si necesitamos comprender lo peligroso que es la amargura. Necesitamos entender cómo funcionan las raíces en las plantas y las imágenes que nos ofrecen las escrituras. ¿Sabes? Un verano mis hijos salieron al patio trasero a arrancar todos los dientes de león. Era nuestra antigua casa, esta plagada de dientes de león. Y debieron oírme hablar con Allison sobre cómo son una plaga. No me gustan, son agradables por un día y luego son destructivos y se extienden como locos. Y mis hijos lo oyeron, así que pensaron que sería de gran ayuda. Salieron al patio trasero y recogieron todos los dientes de león. Los apilaron en un montón enorme y se quedaron allí muy contentos y me dijeron: mira lo que hicimos. Y al día siguiente amanecieron muchos más. Si las arrancas, y en realidad cualquier maleza, con solo arrancarlas volverán a crecer porque las raíces siguen ahí. De hecho, los dientes de león vuelven a crecer tan rápido después de ser arrancados
porque poseen una raíz principal profunda y resistente a menudo de 15 a 45 centímetros que puede regenerar una nueva planta a partir de fragmentar a tan solo 2.5 centímetros, así que incluso si se quita la parte superior, el fragmento de raíz restante sobrevive y saca nuevos tallos. Y a medida que se apoderan del jardín comienza a matar al césped sano. La amargura tiene raíces y se regenera rápidamente, y cuando echa raíces y se propaga peor que un campo de dientes de león. Por eso se nos advierte que no permitamos que la amargura germine en nuestras vidas, porque un pequeño detalle que consideramos insignificante se extenderá como jamás hubieras imaginado. Ahora, es muy probable que el autor de Hebreos esté citando Deuteronomio capítulo 29-18, que dice: asegúrense de que no haya entre ustedes ningún hombre o mujer o clan o tribu cuyo corazón sea parte del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de estas naciones. Asegúrense de que no haya entre ustedes ninguna raíz de que dé fruto venenoso y amargo. Muy bien. Hebreos basa su metáfora en algo del Antiguo Testamento. Ese amargura es lo peor. Y Moisés, de hecho, cita esto. Cuando esto es citado en el Antiguo Testamento, se refiere a algo más que simplemente resentimiento. La amargura es, de hecho, el mecanismo por el cual se propaga todo pecado. La palabra empleada en Hebreos es la raíz de cualquier planta venenosa. Muchos en Israel conocían la gravedad de una planta amarga. Estas plantas se multiplicarían si no se combatieron y si no se arrancan de raíz. Así las raíces de estas malas hierbas se extienden rápidamente, antes incluso de que veamos brotarlas. Sabemos que sus raíces ya han germinado y están creciendo. A medida que se multiplican, agotan los nutrientes del suelo, impidiendo que produzcan buenos frutos. Y de igual forma, en una persona amargada, la amargura en su corazón se multiplica, va más allá de la ira. Se extiende hasta donde el pecado de todo tipo puede manifestarse con tanta facilidad. Pero la amargura no solo se queda en ese corazón, se multiplica y va más allá. Va hacia tus vecinos. Al igual que un diente de león en un jardín, nuestra amargura no solo se multiplica en nuestros corazones, sino también a otras personas. Porque la amargura te envenena. Y está en contra del Espíritu Santo. Y mira nuevamente el versículo 15. Asegúrense de que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura brote. Eso significa literalmente nacer, crecer y producir. Cuando brota una raíz de amargura, comienza a apoderarse de ti, robándote la capacidad, la habilidad de crecer espiritualmente. Cuando las cosas echan raíces, no ves los efectos inmediatos, pero con el tiempo se asfixian y conducen a la desnutrición espiritual. Así que aquello que te molesta se está convirtiendo en amargura en tu corazón. Está haciendo que tus palabras estén templadas de ira, tal vez, o de duda, siendo pesimista, la forma en que piensas. Tal vez esta mañana estés pensando fatalistamente sobre muchas cosas debido a la amargura o el dolor que aún guardas en tu corazón por el pasado. E incluso si te alimentas de las escrituras, digamos que las lees todos los días, si no las aplicas para erradicar la amargura, aún puedes leer la palabra de Dios que te nutre espiritualmente. Es como comer una deliciosa cena de bistec, pero tu estómago está lleno de parásitos y no obtienes los nutrientes de la comida que comiste. Esto es lo que la amargura es para ti. Incluso cuando lees la palabra de Dios, la amargura es el cáncer, se extenderá, te consume desde adentro y crece incluso cuando no la vemos. Ahora nuestros hijos están creciendo como locos y nosotros estamos aquí en cada temporada y la gente me pregunta por nuestros hijos, ¿cuál es la mejor temporada? Y esta es la temporada. Ahora es la temporada y el año que viene también lo será. Y nuestros hijos, Alice y yo, hace poco revisamos nuestras fotos y retrocedimos unos años
Y no puedo creer cuán alto es. Ahora está ya de mi altura. Y estábamos asombrados. ¿Cómo es que nuestros hijos crecieron tan rápido? Recuerdo cuando nos convertimos en padres y la gente se nos acercaba y nos decía, van a crecer muy rápido. Y yo decía, ajá, sí, claro. Pero tenían mucha razón. Y ahora puedo entender cuando los abuelos o bisabuelos de 80 y que el tiempo pasa tan rápido, sí, el tiempo pasa muy, muy rápido. Pero no lo vemos el crecimiento día a día, ni siquiera en un mes. Sin embargo, si vemos el cambio, al repasar los años anteriores, nos damos cuenta de que no debería sorprendernos que hayan crecido, porque las cosas sanas crecen, sí, y lo hacen, mientras que las cosas no sanas hacen metástasis y se propagan. O estás creciendo o estás haciendo metástasis. ¿Qué es? Tenemos que arrancar de raíz toda amargura de nuestro corazón. La amargura es pecado y produce más pecado. Y a menudo esa amargura se convierte incluso en un ídolo, un Dios con minúscula que gobierna nuestra vida. Porque Dios nos está diciendo, nos está ordenando que le arranquemos de raíz, que nos deshagamos de ella. Y cuando decimos que no, confiemos más en esa amargura que en Dios. Obedecemos nuestras emociones antes que al Señor y se convierte en nuestro ídolo, se convierte en nuestro amo, se convierte en nuestro Señor. Y al llevar este ídolo de amargura, lo llevas a todas partes y se convierte en esa memoria muscular, como dije, y empiezas a tratar a todos los demás como si fuera esa persona de tu pasado que te lastimó. Vamos a tomar esto como algo personal. El Día de las Madres es la semana que viene. Y empiezas a tratar a todos los demás como si fueran esa persona de tu pasado. Y ¿alguna vez te has preguntado por qué cuando llegas a la casa del trabajo llevas el peso del mundo sobre tus hombros? En lugar de ver a tu cónyuge o a tu familia como una bendición, como si pensaras, empezaste a ver solo una pequeña cosa que no sucedió durante el día. Tal vez fue una tarea, tal vez fue algo que de lo que tú y tu cónyuge hablaron. Tal vez fue algo no verbal de lo que no hablaste, pero deberían haberlo sabido. Ese tipo de cosas. Simplemente te desahogas con tu familia. Y ya los he hecho antes. Tenemos que confesarlo al Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede? Se llama memoria muscular. Es que pasa lo que pase. Todo el estrés, todas las palabras, todo lo que sea hayamos escuchado en el trabajo, en cualquier otro lugar, lo traemos a casa. Y empezamos a desquitarnos con nuestros seres queridos que no dijeron nada parecido. Esa mentira muscular hace que ese filtro se filtre en nuestra mente y empecemos a tratar a todos como si fueran los que nos ofendieron. El resentimiento es un veneno, envenena la forma en que pensamos, envenena la forma en que escuchas las cosas, envenena la palabra que dices y se propaga porque las palabras venenosas que provienen del veneno de la amargura no edifican a los demás. Los destruyen y cuando las personas se sienten suficientemente destruidas, se ponen a la defensiva, se llenan de amargura y comienzan a actuar de la misma manera. La amargura se contagia y Pablo advirtió a la iglesia de Corinto, una iglesia a menudo influenciada por el mundo bélico secular. Les advirtió esto en 1 Corintios 15:33 y dijo, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando nos juntamos con personas con moral comprometida y contraria a la Biblia, la amargura, los chismes, la mala teología y todo lo anterior se propagan a los demás, empieza a irradiar la radiación. ¿Sabes que hay alta radiación que causa cáncer? Y bueno, la radiación de la amargura causa más amargura. Y he mencionado varias veces en mi historia aquí en Kenosha que una de mis vacaciones más singulares que tomé con Allison fue a Chernobyl antes de la guerra de Ucrania y vi un video sobre Chernobyl y pensé que se podía contratar un tour allí y pensé que me apunto. Y entonces cuando Alex y yo estábamos haciendo un trabajo misionero en Polonia, dije, vayamos a Ucrania, hagamos este viaje. Y Alison a regañadientes dijo, ok. Y mientras viajábamos por Chernobyl nos dieron los medidores, podíamos ver cuánta radiación nos rodeaba y qué debíamos evitar. Y cuando salimos de Chernobyl tuvimos que pasar por una máquina que básicamente nos analizaba
y también tenían que desinfectarnos si teníamos demasiada radiación en la ropa. ¿Por qué? Porque esa radiación podía propagarse. Y cuando estamos amargados, estamos propagando la amargura, estamos propagando la radiación de esa amargura hacia otras personas. Y ellos la contraen y se propaga a otros. Una vez hablé con una persona que estaba escuchando un podcast como alguien que tenía ira y amargura hacia el cristianismo. Y le dije, ¿por qué estás escuchando esto? Y me dice, bueno, ellos estaban siguiendo a Jesús, pero luego se molestaron con alguien y se molestaron con algunas cosas diferentes. Y comenzó como una especie de deconstrucción un poco. Y son realmente amables y algo entretenido. Y le dije que no está escuchando eso. Y esta persona siguió escuchando el podcast pensando que no le afectaría, pero solo unos pocos años después comenzó a identificarse y aplicar algo del aire y comenzó a alinear eso con su vida. Solo unos pocos años después culpó a otros, culparon a Dios, lo que resultó en el rechazo de los principios fundamentales de la fe. La amargura irradia energía negativa y cuando estamos rodeados de amargura es imposible que no nos afecte a nosotros y a los demás. Una mejor persona en tu vida es tu influencia positiva. Lo vemos nuevamente en el versículo 15. Asegúrate que nadie se quede corto de la gracia de Dios y que no brote ninguna raíz de amargura. Y aquí está causando problemas y corrompiendo a muchos. Ahora, la palabra corrompido en el original podría traducirse como contaminante. Contaminando las mentes de muchos. La amargura es un asesino lento y silencioso que te consume por dentro y jamás podrá ser aceptada en la cultura cristiana. Jamás debemos permitir que el resentimiento permanezca en nuestros corazones y la amargura nace de la ofensa contra Dios, que no es un pecado no confesado ni arrepentido, echa raíces en nuestros corazones. La amargura nace de la ofensa y en segundo lugar, ¿qué sucede si permitimos que permanezca en nuestros corazones? La amargura conduce al pecado, conduce a acciones pecaminosas porque distorsiona nuestra mente. Santiago 3:3. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Que con su buena conducta demuestra que sus obras se realizan con mansedumbre. Eso proviene de la sabiduría. Pero si alguna vez tienes envidia amarga y ambición egoísta en tu corazón, no te jactes ni niegues la verdad. Si una persona tiene envidia amarga o si esa envidia se traduce como celos y ambición egoísta en tu corazón, ese seguidor de Cristo que afirma ser sabio está viviendo una mentira. Santiago menciona que quienes son guiados por la sabiduría del Señor se distinguen por su gentileza y sabiduría. En cambio, quienes son amargados, tienen ambición egoísta o lo que podría traducirse envidia o celos y ambición egoísta en tu corazón. Ese seguidor de Cristo que afirma ser sabio está viviendo una mentira. Y Santiago menciona que quienes son guiados por la sabiduría del Señor se distinguen por su gentileza y sabiduría. En cambio, quienes son amargados tienen ambición egoísta o lo que podría traducirse como ambición, egoísta, como contienda. Se trata de una persona que se ensaña con sí misma y al hacerlo menosprecia a los demás. Se enorgullecen de su sabiduría, pero esta es la antítesis de la sabiduría que viene de lo alto. La humildad es la sabiduría que viene de lo alto. Reconocer que en Cristo no somos nada. La humildad edifica, la amargura destruye. La amargura distorsiona nuestros corazones y mentes hasta el punto de que ni siquiera lo vemos venir de nuestra propia vida. Santiago no se anda con rodeos. A tal sabiduría no viene lo alto, pero es carnal, demoníaca. Donde hay envidia y ambición egoísta, hay desorden en toda práctica maligna. Cuando empezamos a través del filtro de la amargura, nuestra sabiduría se vela. Por lo tanto, no proviene del Señor. Y son personas sin espiritualidad e incluso demoníacas. Ahora, no se refiere a que los demonios vivan dentro de ti. No hablamos de posesión. Hablamos de influencias externas. Hablamos de vivir según las normas del enemigo. Jamás alcanzaremos la piedad utilizando las herramientas de Satanás. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. No se anda con rodeos cuando uno se siente herido o incomprendido. Es natural justificar la ira, el resentimiento o la amargura contra quienes nos ofendieron. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí.
Y por cierto, la amargura no solo se queda en nuestro corazón, sino que también se infiltra en quienes nos rodean. Piensa en esto en tus peleas, en tu pelea matrimonial o en tu pelea con tu amigo. Tal vez haya habido algo de conflicto tácito y finalmente la tensión se rompe. El esposo dice algo insensible, la esposa se siente herida y responde a la defensiva y entonces las palabras empiezan a volar. Las palabras son muy poderosas y así es como se propagan. Así es como se propaga el resentimiento y a través de las palabras. Creemos que las palabras no significan nada, salen de nuestra boca y luego desaparecen, pero en realidad pueden vivir en nuestra mente para siempre. Satanás puede recordarnos las palabras siguientes incluso cuando queremos alejarnos de ellas. Las palabras duelen, son poderosas, pueden edificar, pueden destruir y pueden crear heridas profundas. Y esto suena tan elemental para los cónyuges que se pelean, para los amigos que se pelean, cuando empiezan a volar las palabras, cuando se rompe eso, cuando empiezas, no puedo creer que haya dicho eso. Ah, sí, esto es lo que tienes que hacer. Creo que me lo enseñaron en primer grado, pero creo que debemos recordarlo, ¿verdad? Pausa unos 10 segundos, ya sea que hagas una pausa mientras alguien más habla o comienza a orar. Invita al Espíritu Santo de nuevo a la conversación y di: Dios, quiero que controles esta conversación, Dios. Quiero que la sabiduría venga del cielo, no de mi corazón carnal. Y es una pausa de 10 segundos antes de que las palabras salgan de tu boca. ¿Y cuántos de ustedes habrían resuelto una pelea hace mucho tiempo si solo hubieran hecho una pausa de 10 segundos? Incluso si hubieran hecho una pausa de 3 segundos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes piensan: bueno, no me habría metido en problemas si no hubiera dicho eso y por tan solo 10 segundos? Y puedes ganar a veces esa batalla, pero perder la guerra. Y es una pausa. Y esto viene del Señor. Y lo que voy a decir quizás viene del Señor, está en consonancia con las Escrituras o viene de mi corazón. El Señor toma el control, su sabiduría puede guiar incluso el mayor dolor. Santiago 3, 1, 17, pero la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, luego pacífica, amable, dócil, llena de misericordia, de buenos frutos, firme y sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz. El fruto de la justicia se siembra, es decir, se planta en paz por aquellos que cultivan la paz. Así que fíjate en lo que sucede cuando haces una pausa de 10 segundos. Observa lo que sucede cuando empiezas a erradicar la amargura de tu corazón. La sabiduría puede manifestarse desde lo alto y comienzas a sembrar las semillas de la paz. Los versículos 17 y 18 de Santiago se conocen a menudo como el fruto del Espíritu. Cuando piensas en el fruto del Espíritu, sueles pensar en las palabras de Pablo de los Gálatas, pero en Santiago 3, 17 y 18 vemos a Santiago como fruto del Espíritu. La sabiduría de lo que habla Santiago es pura, es decir, inocente. Son amantes de la paz, amables y obedientes, o como dirían otras traducciones, considerados o sumisos. Esto es lo opuesto a la sabiduría terrenal, que es envidiosa y celosa e impulsada por ambiciones egoístas y demoníacas. Así pues, el fruto de Santiago se completa con la misericordia, los buenos frutos y es inquebrantable. Y no se rinde. La sabiduría que viene de lo alto tiene la misericordia de Dios y no se rinde. Todo esto es posible porque cuando la sabiduría de su palabra comienza a arraigarse. Siempre y cuando el Señor está ahí. ¿Qué es lo que se está sembrando en tu corazón esta mañana? Si permites que la amargura eche raíces, no te llevará a una vida fructífera. No nutrirá la capacidad de crecer en el fruto del Espíritu. Así que la amargura simplemente distorsiona tu corazón y tu mente, lleva a acciones pecaminosas, lleva a una vida destructiva, y lo vemos en Gálatas 5:16. Y les digo, caminen según el Espíritu y no cederán a los deseos de la carne, ¿ok? Que son los deseos de la carne, es de donde proviene la amargura.
Ahora recuerden que la amargura no está ligada únicamente a la ira. Hoy en día solemos asociar la amargura con la ira, pero la amargura es un conducto por el cual pueden crecer y manifestarse muchos pecados. Versículo 17, porque la carne desea lo que se opone al espíritu y el espíritu desea lo que se opone a la carne. Estos deseos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el espíritu no están bajo la ley. Ahora, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza moral, promiscuidad, idolatría, hechicería, odio, pleitos, celos, ira, ambiciones egoístas, disensiones, divisiones, envidia, borracheras, orgías y todo lo semejante. Les advierto sobre estas cosas, como ya las advertí antes, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La amargura engendra pecado, un pecado creciente. Y pensamos que cuando estamos amargados, incluso cuando nos damos cuenta de que estamos amargados, nadie más lo sabe. Noticia de última hora: normalmente eres el último en saber que estás amargado. Y déjame decirlo bien de esta manera. Tuve un amigo al que guía al Señor cuando estaba en la universidad, y en la universidad adquirió el hábito de fumar, y si quería dejarlo, fumaba un paquete al día. Quería dejarlo, pero la nicotina era muy adictiva y no podía dejarlo y le costaba muchísimo. Y bueno, un día declaró: soy libre de estas cosas, se acabó en el nombre de Jesús. Y a veces funciona, pero otras veces no, porque nuestra carne es débil. Y entonces tuvo un momento de debilidad y apareció en mi puerta para pasar el rato una noche, y cuando llegó a la puerta estaba masticando chicle de menta y olía una botella entera de colonia. Y le dije: ¿qué pasó? Y bueno, y me dice, y yo le dije: oye, a pesar de que te hayas puesto una colonia entera, puedo oler el cigarrillo. Y bueno, sabes que estoy orando por ti. Conoces la puerta, estaba masticando chicle de menta y olía una botella entera de colonia. Y mira, así es como es la amargura. ¿Y cómo lo sabes? Puedo oler el cigarrillo a pesar de eso aún. Y así es nuestra amargura. Puedo olerla aún. Puedo oler ese hedor, puedo oírlo en las palabras que estás diciendo. Pude verlo en la habilidad que hay en tu cara. Entiendo que cuando todos los demás están entusiasmados, uno busca una excusa para decir que algo no funciona. Solemos ser los últimos en darnos cuenta de nuestros resentimientos. El resentimiento nunca se queda en privado, se hace público y alimenta otros pecados. La amargura te llevará a lugares que nunca creíste que irías y hará cosas que nunca harías. Dirá cosas que nunca pensaste que dirías y pensará cosas que piensas que nunca pensarías. Y puede que intentes ocultar tu amargura y no engañes a nadie. Así que hablemos de cómo echa raíces la amargura. Hablemos de la progresión de la amargura en nuestros corazones. Y bueno, te enojas con la persona, te dijeron algo y tal vez lo que te dijeron fue absolutamente horrible y estuvo mal. Digamos que la persona que te hizo algo era un monstruo. Digamos sin lugar a duda que era horrible. Entonces te enojas con ellos, te enojas con los demás para actuar como una persona. Empiezas a ocultar tu amargura cuando te das cuenta que no está tan oculto. Pero crees que vas a herirlos con tu amargura. Pero ¿sabes qué? La amargura termina hiriéndote más porque empiezas a aislarte. Quizás empiezas a cambiar tus círculos de amigos. Aquellos que no te conocen bien, empiezas a vivir una doble vida, hablando del amor de Dios, pero en tu corazón hay odio. Y en medio de todo eso empiezas a observar desde lejos a esa persona que te lastimó. Tal vez la veas triunfar, tal vez la veas haciendo algo que piensas que no glorifica a Dios. Y como resultado de todo eso, empiezas a cambiar y a pecar y a pecar. Te aísla de todos y empiezas a caer en la tentación y te lastima, influye en los demás y aleja de la voluntad de Dios. Y la amargura te consume por dentro. La amargura debe ser eliminada, no puedes conservarla. Tiene que desaparecer.
Sí, incluso esa pequeña parte que crees que no importa, tiene que desaparecer. Porque si no se va, crecerá. La amargura debe ser eliminada. Efesios 4:31. Que toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias sean eliminadas de ustedes, junto con toda malicia. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si quieren deshacerse de la amargura, todo comienza con el perdón. ¿Y por qué comienza con el perdón? Porque es precisamente lo que Jesús hizo por ustedes. Si queremos ser como Cristo, debemos vivir en la gracia que Él nos dio. La amargura, ira, furia, gritos, malicia y calumnia hay que eliminarlos. Eliminarlos significa apartarlos para siempre. Y no solo una sugerencia, por cierto, es un mandato del Señor. Hay que arrancar de raíz la amargura. Estas malas hierbas venenosas, no solo a medias, porque incluso un poquito se extiende como un cáncer. Tienes que eliminar la amargura que te lastima del corazón. No puedes culpar a nadie más. Puede que hayan hecho algo malo, puede que te hayan hecho daño. Ese daño puede ser terrible. Y quiero que sepas que no estoy minimizando ese daño. No estoy diciendo que no debas tener límites. No estoy diciendo que seas el mejor amigo de esa persona que te lastimó. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo no puedes culpar a nadie más por tu amargura. Solo a ti mismo. Tienes que presentarte ante el Señor y decirle, Dios, quítamela. Así que si vamos a hablar de cómo eliminar la amargura, sean prácticos. Primero hablemos de cómo no eliminar la amargura. Aquí les explico cómo no eliminar la amargura. Y les voy a hablar de cómo no eliminarla. El primer paso es rumiar sobre ella en lugar de orar. Y rumiar, o esto se llama darle vueltas a las cosas. O sea, debemos hablar con Dios sobre ello en oración, pero cuando oramos a Dios nos sometemos a Él y le confiamos que Él tiene el control. Le confesamos cuando hemos pecado y cuando hemos sentido amargura hacia los demás. Cuando oramos ante Dios, le entregamos ese mal a nuestro Dios Todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipotente y sanador. Le decimos, Dios, te entrego esta amargura, te entrego este dolor. Porque cuando nos negamos a hablar primero con Dios, no le contamos nuestros problemas a Dios. Contamos nuestros problemas con la persona con la que estamos resentidos, y a medida que se extiende empezamos a contarle nuestros problemas a cualquiera que nos rodea. De hecho, es así. Se llama... De hecho, Ken Said escribió un libro y se llama Desahogarse. Es una bolsa figurada que llevamos a todas partes. Lo sepamos o no, llevamos equipaje. Si has viajado mucho, tienes una bolsa pesada, estás deseando deshacerte de ella, facturarla y eso. Pero cuando cargamos con nuestra amargura, cargamos con el peso de lo que la gente nos ha hecho daño, nos ha lastimado y queremos arrojárselo. Y lo que terminas haciendo es esto. Estoy tan enojado, aquí están todas las cosas que hice, así que voy a hacer lo siguiente. He estado cargando con esta carga y voy a lanzártela. Y entonces tú le lanzas esta carga y se fue, pero te das cuenta de que le has lanzado una carga a otra persona, pero tienes otra carga. La carga simplemente no desaparece. Y te das cuenta, los tengo, pero ¿sabes qué? Puede que los hayas amargado. Pero ahora sigas amargado porque la amargura no puede ser descargada por nadie más que por el Señor. Y entonces has descargado tu amargura en otra persona, pero sigues amargado. Andas por ahí diciendo, mira, esta persona hizo esto, ¿quieres saber una cosa? Ya no puedes tratarme así. Ok, estoy cansado de aquí. Y te das cuenta de que descargaste tu amargura sobre ellos, pero aún así la tienes. Y sabes que cuando andas por ahí creyéndote espiritual, pensando que de alguna manera descargar tu amargura te hace justo y recto, se ve ridículo. No podemos andar lanzando nuestra amargura sobre otras personas. Simplemente no desaparece así. Y la única forma de que desaparezca es depositándola todo al pie de la cruz en oración, diciendo, Dios, libera esto de mí.
Así que en lugar de orar, no te preocupes por ello. Eso no es la manera de eliminarla. Otra forma de no eliminarlo es evitar perdonar a los demás. El perdón es dejar ir a una ofensa unilateralmente. Es un cambio de sentido único. Solo se requiere que una de las personas ofendidas libere esa ofensa. Cuando oras ante Dios y dices, Dios, quiero liberar esta ofensa, estás diciendo, quiero perdonar a esta persona. El perdón no es solo una aprobación de la ofensa anterior. Es simplemente dejarla ahí para que no eche raíces en tu corazón. El perdón no se basa en la emoción, sino en una elección. Y no te equivoques, el perdón no es lo mismo que la reconciliación. Ese es un segundo paso que no está garantizado. La reconciliación es un acuerdo bilateral de restauración que implica el arrepentimiento y la recuperación de la confianza por parte de los ofensores. Esa reconciliación no se produce sin eso. La reconciliación es un proceso bidireccional y solo se produce cuando hay un arrepentimiento sincero del pecado y un cambio de actitud. A veces la gente piensa, bueno, con el tiempo todo pasará. Y mira, pasar tiempo sin nada no equivale a reconciliación. La reconciliación es arrepentimiento, un arrepentimiento sincero por las acciones pasadas. Y si no hay reconciliación, no hay garantía de que la otra persona encuentre la paz. Puedes dejarlo en manos de Dios, porque no son tus emociones las que pueden controlar y cambiar esa situación. Y solo Dios puede. Y cuando le entregamos las cosas a Dios, lo que sea que le entreguemos, nuestra amargura, confiamos en Dios. Y Dios, eres todopoderoso y lo sabes todo. Esto no te sorprende y te lo entrego a ti. Tú tienes el control, mis emociones no tienen el control. Y otra forma de no deshacerse de la amargura es hablar de ella en lugar de hablar con la persona. Si hablas de la persona en lugar de dirigirte a ella, se llama chismear. Según un teólogo, el chismear perjudica a muchas personas. Perjudica a quien lo difunde, profundiza la raíz del resentimiento. El chismear perjudica a la persona de la que se habla, perjudica a quien escucha el chisme, pues te unes a él en la maldad. Y te unes a él en un resentimiento compartido y entristece al Espíritu Santo. A veces sientes que está bien participar en chismes porque no tiene nada que ver contigo, pero no debes participar en lo que no es del Señor. Y recuerda, haz una pausa de 10 segundos del Señor. El chisme no es del Señor. Y punto. Proverbios 17:9 dice, el que encubre una transgresión busca el amor, pero el que divulga un asunto separa a los amigos íntimos. Entonces, ¿cómo superamos la amargura? El primer versículo es este: liberar la deuda. Entregar esa deuda a Jesús. Confiar en Él al liberarla. Dios, esto es tuyo, ya no puedo cargar con esto. Y el segundo es que el honor precede el respeto. Y esto es realmente importante. Lo escuché de un amigo mío que casi muere. Fue apuñalado, sobrevivió al intento de asesinato por parte de un intruso en su casa y en la sala del tribunal dijo, te perdono. Y le pregunté, ¿cómo lo hiciste? Y él dijo, porque el honor está por encima del respeto. No respeto lo que hizo, pero lo honro como alguien que fue hecho a imagen de Dios. Y si no lo hubiera perdonado, la amargura se habría apoderado de mi corazón. Así que podemos honrar a alguien a imagen de Cristo y no desear que se le haga daño, sin respetar lo que hizo. ¿Cómo superar la amargura? Recuerda el Evangelio. Recuerda que aun cuando eras pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo superar la amargura? Renuncia a tu deseo de venganza. Romanos 12:19 dice, nunca se vengan ustedes mismos, amados. Al contrario, dejen lugar al aire de Dios. Porque es que Cristo está, mía es la venganza. La amargura se alimenta de la justicia en tus manos. Muere cuando confías en la justicia en las manos de Dios. La amargura crece cuando te crees juez. La libertad llega cuando confías en el juez. Así que hagámoslo muy personal. Nombra la amargura en tu corazón. Ahora, encuéntrala y si no sabes qué es, vamos a pasar unos momentos con el Señor y le vamos a pedir que lo desentierre. Nombra aquello que te amarga y entrégaselo al Señor. Esto no significa que vayas a traer armonía a todo. Simplemente significa que eso no va a controlar tu corazón. Y que luego podrás seguir adelante en tu misión, manteniendo tu mente enfocada en el reino. Oremos. Padre, te amamos y te agradecemos profundamente tu bondad y generosidad. Aunque no queríamos tener nada que ver contigo, viniste a perdonarnos y reconciliarnos contigo, muriendo en la cruz y salvándonos de nuestros pecados.
al resucitar demostraste que tu sacrificio fue real y verdadero. Gracias por esa. Señor, y oro por cada persona en esta sala, que ellos se puedan dar cuenta de esa amargura. Así que puedes pedirle al Señor en este momento, ¿de dónde hay esa amargura? ¿De dónde viene esa amargura? Y elimínala. Que este sea un momento de liberación. Dedica tiempo al Señor y conéctate con Él. Esto no es para nadie más, esto es para ti. Hazte esta pregunta dolorosa. ¿Dónde necesito que el Señor arranque de raíz esta amargura? Habla con el Señor al respecto, y mientras hablas con el Señor, quiero decirle a la persona que está aquí que tal vez es lo que necesitas hoy, es a Jesús. Tal vez hoy no te hayas dado cuenta de que nunca has puesto tu fe y confianza en Jesús. Nunca has recibido su perdón y su gracia. Quizás Jesús te ha parecido lejano porque aún no te has reconciliado con Él. Hoy puedes reconciliarte con Jesús. ¿Cómo? Reconociendo que has obrado mal, has pecado. Reconociendo que no hay nada que puedas hacer para salvarte. Las buenas obras no te salvan. El conocimiento no te salva. Lo único que puede salvarte es el Señor Dios Todopoderoso mismo, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Jesús es tu único camino. Jesús murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo un sacrificio sin pecado, la muerte no pudo retenerlo. Él venció al pecado, venció la muerte y ahora te ofrece la oportunidad a través de Él al reconciliarte y ser perdonado por nuestro Salvador. Si quieres la eternidad del cielo, necesitas a Jesús. Si quieres tener una relación con Jesús ahora mismo, es algo personal. Si quieres pasar esa eternidad con Él. ¿Y cómo lo recibes? Y puedes decir, Señor, sálvame. Creo en tu muerte y resurrección. Sálvame. Necesito de tu perdón. Si te sientes identificado y te das cuenta que necesitas esa reconciliación con Jesús y quieres depositar tu fe y confianza solo con Él, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, levanta la mano con alto. A la cuenta de 3, levanta la mano. Y puedes decir, necesito esa reconciliación hoy, necesito depositar mi fe y confianza solo en Cristo. Señor Jesús, oro ahorita para aquellas personas que desean caminar este nuevo camino contigo. Y por cada seguidor en esta sala, que ellos puedan rendirte esa confianza y solo fe. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, me llamo Cristian, soy el traductor de español de la Iglesia de Ciudad de Kenosha. Gracias por acompañarnos hoy en Kenosha City Church. Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Nos encantaría acompañarte en este camino. Si te convertiste al cristianismo hoy, tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de tu antigua vida a una nueva. Si deseas registrarte o saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar a kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como un nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie Próximos Pasos, que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin, o viajarás cerca de esta zona? Queremos verte en persona en Kenosha City Church, los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones, porque nuestro objetivo es brindarte muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que te ama a ti y a tu familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para estar al tanto de todo lo relacionado con la iglesia de la ciudad de Kenosha, descarga la aplicación móvil de Kenosha City Church.
y síguenos en redes sociales. Si tienes alguna pregunta para la iglesia de la ciudad de Kenosha, pero necesitas ayuda para traducirla, puedes escribirme a cristian@kenosha.church. En nombre de Kenosha City Church, esperamos tener noticias tuyas pronto.